Yo llego a la vela por mi familia. Mi padre y mi madre eran socios del Club Náutico y éramos 8 hermanos. Vivíamos aquí en la casa del sindicato, enfrente del Club Náutico, al lado de la casa del marino. Y mi padre era socio del club y entonces los 8 hermanos iban todos al Club Náutico. Y yo empecé con 7 añitos, estando siempre con los marineros en el varadero. No navegaba, les ayudaba a limpiar lanchas, a llevar a los cruceristas a los cruceros con los botes de remo. Y bueno, a jugar por ahí entre todos y empezamos me sacaban en crucero de vez en cuando a dar una vueltita y luego cuando ya logramos hacer el primer curso en Puerto Rico en el año 1970, que lo organizó la Federación Canaria con su presidente, que era Joaquín Blanco Roca, Joaquín Blanco Torrent, perdón. Hicieron un primer cursillo de verano con barcos de madera de la Oje prestados en Puerto Rico, que solamente existía la glorieta del restaurante, y se montaron el campamento. Son todos famosos. Empezamos en el año 1970 a navegar el grupito un grupo muy grande. Los alumnos eran la familia Doreste completa, la familia Blanco completa, la familia IES, Fachico, había mucha serie de gente, yo también estaba ahí, y empezábamos a navegar. Después de acabar el curso, lograron reunir a todos los padres y trajimos los primeros Optimis a Las Palmas, que eran de madera, y estuvimos navegando pues 4 años antes de pasar del Optimis a otra clase, pero haciendo campeonatos de Canarias, haciendo cositas. Nunca llegué a hacer gran cosa en Optimis, no gané nada, pero llegamos a ir a un campeonato de España que Joaquín Blanco nos quiso premiar, Joaquín Blanco padre nos quiso premiar a todos y nos llevó a un campeonato de España que hubo en la Manga del Mar Menor y no salió nada mal. Joaquín Blanco quedó 13 en la general, Noluco del Este creo que el 24, y ahí nos empezamos a ver con la gente de la península que ya iban hasta con barcos de fibra. Nosotros aparecimos con nuestros barcos de madera, pero ahí ya estaban más evolucionados. Hasta el año 74 que pasamos al Europa, al Moz Europa se llamaba, no se llamaba Europa. Es un barquito que empezamos a navegar también con un conjunto de gente que nos juntamos, nos pasamos todos, no teníamos ni siquiera la edad para pasar todavía, y estuvimos entrenando mucho, hasta que se realizó el Campeonato de España en el 1974. El Club Náutico organizó el Campeonato de España de la clase Optimis y del Moz de Europa. Y evidentemente fue un éxito rotundo porque en el Optimis estaban Luis Doreste y Gustavo Doreste como pequeños, y en el Moz de Europa el plantel de regatistas era Joaquín Blanco, Noluco Doreste, Fachico Rojas, yo y muchos más, Octavio Jiménez, bueno, muchísima gente que no, IES, Pablo Correa, que no recuerdo a todos, pero los resultados fueron apoteósicos porque en Optimis hicieron primero y segundo los hermanos Doreste, y en el Moz de Europa ganó Joaquín Blanco, segundo fue Noluco Doreste, tercero fue Francisco Rojas, el hijo del fotógrafo famoso, y yo quedé como primer juvenil el noveno, porque tuve una avería y decidieron llevarnos a una regata selectiva que se hacía en Palamós, con barcos iguales, todos barcos, estrenando barcos de paquete, y a 20 regatas para a ver quién asistía de los 4 canarios y un catalán que había para ser el campeonato del mundo ese famoso. Te digo la verdad, yo era muy joven, lo único que creo que mi virtud era que navegaba rápido, sabía navegar,
pero todavía no tenía ni la mitad de los conocimientos que tenía que tener como para ser un regatista experimentado. Pero mi velocidad, con las condiciones que había, fueron tan buenas que en la regata selectiva que hicimos de 20, gané las 14 y los contrincantes que tenía, que eran mis compañeros, mis compañeros de aquí de Las Palmas, acabaron diciendo, mira, este lo está ganando todo, ya no vamos a seguir porque no vamos a ganar, así que mejor que vaya él. Y así asistimos en el Campeonato del Mundo que se celebró en Palamos también. Y pues con el entrenador Paul Maes, con Manolo Paso, que también estaba por ahí animándome, y maravillosamente lo ganamos. Pero te digo, con un descalificado en la primera prueba porque hice una maniobra que no tocaba al montar una boya de recorrido, me equivoqué, logré ganar, pero cuando llegué a la meta mi entrenador me dijo con una cara un poquito seria, vete para tierra. Pero al final lo ganamos. Fue un orgullo y una felicidad enorme, porque primero yo no tenía ni idea de lo que había hecho, ganar el campeonato del mundo. Después ya me empezaban a decir, oye, que eres el primer campeón del mundo de Canarias, de vela, el primero que gana un campeonato del mundo. Digo, bueno, estupendo. Y después el recibimiento fue increíble, fue como el que se le ha hecho a todos los olímpicos cuando han ganado una medalla de oro. Fue todo el mundo al aeropuerto, mi familia completo, todo el club completo, todos los regatistas. Yo me quedaba que no sabía para dónde mirar, porque era todo el mundo participando de ese campeonato, que creo que ahora sí que lo vivo y estoy muy satisfecho y me doy cuenta de lo que hice. Pero era toda alegría, toda alegría. La familia mía y la familia de vela entera, la Federación Canaria, estaban todos súper contentos, los marineros del club vueltos locos. Fue un recibimiento que yo con 15 años estaba encogido, no sabía exactamente qué es lo que había hecho. Evidentemente, pues para mí, que no me había dado cuenta de lo que había hecho, enseguida me di cuenta de la importancia que tenía y el paso que habíamos abierto. Los compañeros se animaron, los regatistas se animaron, se animó todo el mundo, la federación, el club náutico, y empezaron enseguida a seguir cayendo campeonatos, porque detrás vinieron Joaquín Blanco, José L., ganando en fin, haciendo, ellos ya se habían pasado, Joaquín estaba en Europa, pero ya estaba intentando pasar a la clase fin, y empezaron a ganar a salir los siguientes campeonatos. Bueno, la cantidad de campeonatos del mundo que hay puesto en la pared del club náutico, que es enorme, y yo creo que a eso les animó a todos. Es que yo no me puedo acordar, pero sí que te puedo decir que de los que yo entrenaba, después los veía con el nombre de campeones del mundo en la pared. Y eso a mí me hizo muy feliz, porque además era un pique agradable, porque decía, si Tony lo ha hecho, pues Joaquín también dice, yo también lo voy a hacer. Fue con un compañero de clase de Monte Europa, que era Manuel Doreste, Noluco, y también lo ganamos muy bien porque yo ya había pasado de clase, estaba en Barcelona, en la residencia Blume, en donde estaban José L., Joaquín, Noluco, yo, había mucha gente de vela de Canarias, y ahí pues empezaron a caer títulos, pero a mansalva, de una forma extraordinaria, porque detrás de ese segundo campeonato mío ya Joaquín había ganado uno, José les iba a la Olimpiada, estaba preparando los Juegos Olímpicos siguientes a los de Montreal. Fue una cosa, una estampida. Parecía fácil, pero no era fácil. Lo que pasa es que coincidiendo pues con muchas cosas, que la meteorología era ideal, era idónea. Concretamente a mí, cuando yo gané el Mundial de Canadá,
ya había estado navegando un año y algo en 470. Tuve bastante experiencia. Tuve a un proel que era un proel que había sido 2 veces campeón del mundo con Gorostegui, que Gorostegui había asistido a la Olimpiada con Millet, pero me pasó a su tripulante. Yo aprendí mucho de ese tripulante. Entonces, cuando llegamos al Mundial de Canadá, la Federación decidió, la Federación Española decidió que Noluco y yo teníamos el peso ideal para el barco que Canadá había elegido, que era el Fireball, bola de fuego en español se traduce. Y era un barco que requería que la tripulación fuera un poquito pesada. Entonces, entre que los anglosajones estaban todos cubiertos con esas características, pero muchos países mandaron tripulaciones de 420, lo que ocurrió fue que los 2 primeros días hubo poco viento, pero después se metió viento y nosotros hicimos un pleno de primeros resultados y segundos, y ganamos el campeonato del mundo sin necesidad de salir en la última regata, que ya eso lo ha ocurrido con bastantes regatistas canarios, como Fernando cuando ganó la medalla de oro en Atlanta. Fernando no tuvo necesidad de salir al agua en la última prueba cuando ganó su oro. Sí, lo que pasa es que es una clase, como te estaba explicando antes, el país que organiza la competición del Campeonato del Mundo Juvenil elige la embarcación que ellos creen. Y entonces, evidentemente, los anglosajones habían elegido el láser como individual y el Fireball como doble. Era un barco que estuvo luchando junto con el 470 para ver quién de los dos era olímpico, y al final decidieron que fuese el 470. Sí, sigo navegando, pero ya eran casi el último año, porque ya estaba entre que estuve realizando trabajos de monitor, me encantaba la enseñanza, y ya había hecho cosas con los Optimis de Canarias, había estado trabajando en Lanzarote un año en Arrecife con los Optimis, y decidí bajarme de la navegación, entre comillas, y dedicarme a sacar gente para que navegaran Optimis, y tuve la gran suerte de tener un equipo tremendo aquí en Las Palmas, en el cual estaban incluidos Fernando León, Pedro Izquierdo, Medina, Cantero, Sergio Cantero, Mimi González. Todas estas décadas yo he ido entrenando a diferentes generaciones, y recuerdo que en ese campeonato que fuimos en el año, creo que era el año 79-80, porque yo me iba a ir al servicio militar en verano, pero fuimos antes al Campeonato de España que se realizó en Bouzas, en Galicia, y bueno, el equipo era un equipo rompedor. Primero fue, en la clasificación general fue Pedro Izquierdo, campeón de España, Fernando León, que tenía, pues no sé si eran 13 o 14 años, quedó cuarto, Sergio Cantero 6, todo el equipo canario quedó prácticamente entre los 20 primeros, y eran 11 o 12, y en ese equipo había mucha vida, había muchos padres ayudando. Estuve enseñando y me fui a la península a trabajar en unos astilleros de barcos, que estuve aprendiendo a hacer barcos durante 10 años, barcos de competición, de Optimis, 420, 470, y después vino la oferta de la federación para seguir ya trabajando como entrenador olímpico. Estábamos preparando los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, y yo comencé con el Europa, el barco con el que yo había navegado. Lo habían elegido olímpico femenino, y empecé pues con un equipo de chicas. Empezamos a preparar la Olimpiada de Barcelona con la gran suerte y satisfacción de que Natalia, una de las regatistas, la que quedó clasificada en los Juegos Olímpicos de Barcelona, quedó medalla de plata. Fue un éxito para la vela española, porque de las 10 clases que habían, sacamos 5 medallas de oro y
una de plata, fue la de Natalia. Que no exista esa generación que tú me dices tan seguida, bueno, puede ser, pero no olvidemos de todos los campeones que detrás que vinieron, que hay muchísimos que no he nombrado, que entre ellos Núñez, Nino Navarro. Si empiezo a decir nombres me equivoco porque tengo que ver las fotos del Club Náutico. Padrón, todos son campeones en diferentes generaciones y entonces es verdad que ellos ya no están navegando y ahora hay gente nueva, pero tenemos gente que todavía sigue dando el callo. No olvidemos que el año pasado las chicas laisecas quedaron campeonas del mundo de 29ers. Ahora mismo, hace 2 días, 3 días, ganó el Campeonato de Europa un chico de windsurf y va al Mundial en octubre, con el que tiene muchas cartas de ganarlo. Pero también hemos perdido un poco la primacía en el Optimis y en algunas clases, pero yo creo que esos son ciclos, generaciones. Tenemos en mente la famosa promesa de hace cerca de 40 años, cuando se ganó el primer oro con Luis Doreste en Los Ángeles y Roberto Molina, de que pronto habría un gran centro de alto rendimiento. Habría, pero han pasado algunas décadas y todavía no lo tenemos. No, después de Barcelona, después de haber ganado la chica la medalla de plata, Natalia Vidal-Fresne, tuve la gran suerte de seguir para la siguiente preparación, que fue Atlanta. La continué haciendo con el Europa, y al acabar la Olimpiada de Atlanta, Fernando León obtuvo la medalla de oro y me pidió que estuviese de entrenador con él para hacer la preparación de Sydney. La estuvimos haciendo juntas, todo el equipo, y al acabar Sydney, que estamos hablando de 3 Olimpiadas, estábamos preparando también la de Grecia. Fernando León ya se había terminado su época de tornado y estábamos preparando con Fernando Echevarri, que siendo el regatista sparring de Fernando León, logró su medalla de oro en la Olimpiada de China, en Pusan, creo. Fernando Echevarri ganó el oro, con autoridad además, como Fernando ganó en Atlanta. Fernando ha ido dejando escuela y yo estuve en la preparación después de Sydney, para Atenas, con Fernando Echevarri, pero ya tuve suficiente en cuanto a preparador olímpico tantos años, y decidí que quería volver aquí a las islas, que quería hacer cosas en Canarias, en mi club, y me vine a trabajar de monitor al club. Para lograr cosas todo es trabajo, solamente te tienes que poner la meta que tú quieras alcanzar. Entonces, nunca derrumbarse ante un posible fracaso, porque los grandes deportistas también han tenido patinazos y al día siguiente se ponen de pie. La evolución siempre se veía venir, porque los barcos han ido evolucionando. Yo viví el tornado con Fernando León y después con Fernando Echevarri el tornado empezó a tener ya un chupón para guardar el espi. No tenía, con Fernando no había espi. Después pusieron un Ginaker, han puesto orsas que en Nacra ya va volando, las tablas vuelan. La evolución es los barcos a los foils a volar. A mí me da miedo ciertas embarcaciones voladoras, porque son extremadamente rápidas, son muy silenciosas, no las oyes, y después a tanta velocidad con un foil te puedes hacer daño. Entonces
Es un boom que es muy bonito porque está existiendo en todo el mundo, la Copa América, los barcos vuelan, antes iban los monocascos y ahora salen volando y llegan a 34 nudos, que es una velocidad espectacular. Y las tácticas de regatas no son iguales, porque antes había que coger los roles, navegar, la tripulación contaba mucho, y hoy en día cuenta la alta tecnología. El barco que va volando, si tiene mejores diseños y mejores o mucho dinero, corre más, y entonces ya da igual cómo lo lleves, porque como va más rápido va a llegar primero. Es un poco parecido a la Fórmula 1. Tienes dinero, tienes poder, tienes diseño, alta tecnología. Y bueno, no estoy diciendo que los pilotos no sepan, pero es que si el coche funciona va estupendamente, pero si el coche no funciona, Fernando Alonso no gana. Para mí el mejor recuerdo que tengo, y me cuesta darle a la memoria para atrás, son las 4 décadas que llevo haciendo de entrenador de vela, y a todas las generaciones que he entrenado, y ver que la mayoría está llena de campeones. No una década sola, sino es de la primera década, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, y espero que pueda haber alguna más. Y después tener como compañero como entrenadores a Manolo Pasos, que estuvimos juntos trabajando 3 Olimpiadas, él como entrenador de otras clases y yo como las que tenía yo, pero estábamos siempre unidos. Íbamos a las regatas y nos quedábamos juntos los dos en el mismo apartamento, en el mismo hotel. Era la gran satisfacción de mi vida.